Bueno, profe, buenas noches. En este video trataremos de explicar el libro que lleva por nombre Instrumentos de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas en el Caribe y América Latina. Esto con el contexto de la pandemia de COVID-19. Para empezar, mi compañero nos dará una pequeña introducción y seguirá con su tema. Bueno, la introducción, vemos cómo las pequeñas empresas, las pymes y las medianas son afectadas por el COVID, pues ya que los bancos no le dan créditos. Bueno, vemos que en la región del Caribe tiene el 99,5% y esto genera que como ya no tienen ingresos, hay un porcentaje de desempleo alto. En este caso vemos que es el 60% de la población que ocupa esta región con un total de desempleo. Ya iniciándolo al acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, vemos que los bancos le niegan todos estos créditos por miedo a que no le incumplan con los pagos y con los intereses de estos. Aquí nos dan unos datos que en Estados Unidos tienen 1,98% de préstamos o créditos a las microempresas, mientras que en América Latina y región del Caribe nomás es el 47,4%. Eso es una diferencia de 419,6% entre Estados Unidos y América Latina y región del Caribe. Vemos los créditos de financiamiento y que los bancos les dan miedo en un stock negativo de que no puedan pagar las tasas y se las alarguen. Como si ya te viene un compañero blanco. Bueno, también nos dice que una de las formas más fáciles de sacar esta medición es el porcentaje de adultos con una cuenta de servicios financieros. Por ejemplo, para la región de la LC es de un 50,9%. Esto significa que la mitad de la población no tiene una cuenta bancaria o servicios bancarios. Un número crítico es el número de sucursales bancarias por cada 10.000 adultos. Como referencia, Estados Unidos tiene 31 sucursales por cada 100.000 adultos, mientras que en la región de la LC tiene simplemente 16 por estos. Cabe resaltar que solo el 9,3% de estos adultos en la región reciben transferencias bancarias y en poblaciones muy vulnerables o de bajos recursos tienen que ir directamente a las sucursales y reclamar dicha ayuda. Estas cifras nos ayudan a entender la importancia de digitalizar los servicios financieros, ya que será una buena forma de cuidarnos ante esta pandemia. Eh, Sígueme a mi compañero Cristian. Bueno, para terminar, el ítem que yo voy a presentar es el ítem número 5, que tiene por nombre las secuelas y el día después de toda esta crisis económica que hemos vivido. Así muy rápidamente, de lo que nos habla esto es de, mm, de cómo tienen que las empresas afrontar toda esta crisis y qué medidas tienen, pues, o por qué medidas pueden optar, pues, para no caer en bancarrota, que es básicamente lo que nos habla este tramo de la lectura. Dos personajes que tienen un libro en el 2010 que lo publicaron, dicen que se llaman Miller y Stick. Tienen como una premisa que es mantener las empresas como si la pandemia nunca hubiera pasado y nunca hubiera existido este año. Ahora la pregunta es, ¿la bancarrota es opción? Y bueno, para muchas empresas, pues es algo que no, es inevitable que no tuvieron opción, no tuvieron elección, ya que pues como bien nos dice el texto, el gobierno o los entes encargados de esto no dan muchas garantías o muchas medidas para salir de esta situación tan dura. Eh, este, este capítulo nos habla de tres medidas o acciones que se pueden tomar o que las empresas deben darle pues al país. La primera es que el gobierno se haga cargo de las deudas que tiene la empresa, pero pues la empresa tiempo después tendrá que hacer un reembolso de esta financiación. La segunda es la inyección de capital también por parte del gobierno, así para que haya una liquidez inmediata. Y la tercera es una amortización parcial de sus préstamos y deudas a los bancos y a los entes, ya sean captadores de impuestos o similares. Bueno, como conclusión, para finalizar, pues todo este libro, todo este texto habla con una crítica muy profunda al gobierno y a las entidades pues, que no tienen como las medidas necesarias para afrontar esta pandemia. Si bien era muy inesperado, se sabe que hay que tener muchas medidas porque no es la primera crisis económica que pasa, ya en el 2008 había uno, y pues la de 1930 y en los años 90 también. Entonces, pues la crítica es a plantearnos medidas, a plantearle medidas al gobierno, porque pues seguramente en los próximos 10 años habrá otra crisis económica, y eso que de esta todavía no hemos salido.
y pensar también en las pequeñas y medianas empresas, ya que estas medidas solo están aplicando, optando para las grandes empresas.